frente a esta cuestión de confianza que ya el premier Aníbal Torres ha dicho que en caso no se le dé trámite al proyecto de ley que ha presentado, ¿no es cierto?, entenderían que el Ejecutivo entendería como un rehusamiento de la cuestión de confianza. Entonces volvemos a la figura que ya ha sido regulada de la cuestión de la denegación fáctica, porque también sobre eso se ha precisado que las cuestiones de confianza se aprueban o desaprueban con votos efectivos en el Congreso. Vayamos ahora a la mirada política. ¿Qué es esto que estamos viendo nuevamente? Este choque de trenes entre dos poderes, esta medición de poderes que pudiera terminar eventualmente con lo que tanto ha negado el premier Aníbal Torres. Una vez lo ha negado tanto que se evidencia cuál es su verdadero propósito. No venimos aquí a cerrar el Parlamento, no queremos cerrar el Congreso, pero podría pasar, porque yo puedo presentar 2 o más cuestiones de confianza y en 5 días esto se acaba. ¿Ah? Luis Benaventes, analista político, está con nosotros y nos da su opinión sobre el tema. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela, gracias por la invitación. Bueno, es un choque de poderes, ¿no? Es como 2 trenes que se aproximan y van a chocar uno frente al otro. No son trenes de alta velocidad, yo diría que son bastante lentos, pero el impacto sí va a ser bastante alto. Creo que el Ejecutivo está forzando la situación. Yo estaría de acuerdo con Montoya en el sentido que este tema hoy es un distractor frente a acusaciones muy graves que además tienen un curso continuo día a día en la Fiscalía que van contra el presidente y todo su entorno de gobierno, ¿no? Lo último, penúltimo ha sido el tema de Betsy Chávez y así día a día surgen nuevos temas. Creo que se está forzando bastante esta situación. Por un lado, me parece normal, lógico, hasta válido que el gobierno insista con una propuesta que tenía mucha fuerza desde épocas electorales y que va con su esquema general político, ¿no? Que es la nueva Constitución. Es más, diría que han demorado mucho en reaccionar, luego que la Comisión de Constitución del Congreso descartó la propuesta en términos constitucionales y legales, jurídicamente, porque es un objetivo político de ellos fundamental, ¿no? Entonces, que vuelvan a la carga me parece lógico, pero de lo que no estaría de acuerdo es en el método, forzando la cuestión de confianza, porque ahí parece que más que el objetivo de la nueva Constitución, el tema es querer disolver al Congreso. Y eso es algo de lo cual ya el gobierno está dando muchas señales de manera permanente, ¿no? Y eso también va a obligar, obviamente, a una respuesta del Congreso. No puede ser una cuestión de confianza para un tema que es estrictamente competencia del Congreso, que es dar leyes, ¿no? Simplemente la ley lo dice, pero la lógica también lo diría de una manera muy clara. Ahora, entonces, estamos claros, y es tu convencimiento que en el fondo lo que están haciendo es empezar a allanar el camino para eso que dicen que no, que lo ha negado tanto el premier y tantas veces que tanto lo niegan que en verdad se revela su verdadera intención. Buscar la vía de disolver el Parlamento para ir a su plan original, que es la Asamblea Constituyente por una nueva Constitución. Ahora, en ese caso sería el gobierno que ya está anunciando que va a resolver las cosas en esos términos, lo que sería un tema de inadmisibilidad, un pedido que no es admisible, o sea, no es que es rechazado ni reprobado, simplemente que no se puede admitir porque no hay una base jurídica para eso. El gobierno lo va a tomar como un rechazo a un pedido de cuestión de confianza y va a comenzar su cuenta de 2. Va a hacer que, a forzar tanto las cosas, hacer que supuestamente el legislativo gaste su bala de plata, ¿no? Pero el gobierno no está considerando otros factores. Si vemos, por ejemplo, los casos de Martín Vizcarra cuando disolvió el Congreso, o Fujimori cuando disolvió el Congreso, o una hipotética situación actual, en los 3 casos hay un común denominador, un Congreso tremendamente desprestigiado. Este está además desprestigiado por no haber vacado al presidente. O sea, el hecho de que el presidente esté con vida en el Palacio Presidencial causa de mayor desprestigio para el Congreso, ¿no? Pero aparte de eso, tanto Fujimori como Vizcarra tenían un gran respaldo político.
respaldo popular, respaldo de las encuestas, respaldo en los medios, respaldo institucional, etcétera, ¿no? En cambio, Castillo no tiene ningún respaldo. Hasta el propio partido que lo llevó al poder lo expulsó, se ha distanciado con la Iglesia Católica, se ha distanciado con un sector de la izquierda, el sector no radical de izquierda, y aparentemente pues la gran base social que le queda es la de los ronderos, los mineros ilegales, los cocaleros, sé yo, gente que está prácticamente al margen de la ley, ¿no? Pero no tiene un respaldo político fuerte que se requiere para esto, ¿no? Y yo creo también que hay más que señales de las Fuerzas Armadas en el sentido de que no estarían de acuerdo con una situación de este. Correcto, ok. No tiene el músculo político, pero yo le preguntaba eso al doctor Rospigliosi, que estuvo más temprano, un congreso con 6% de aprobación. En ese escenario hipotético, en el que se concretara lo que tanto ha negado Aníbal Torres. Porque hoy, además el Congreso se enfrenta a la decisión de, si lo declara inadmisible, Aníbal Torres ya dijo, el premier ha dicho, señores, yo lo voy a interpretar como que me están negando la confianza. Si le niega la confianza, en ambos casos se queda con una de dos oportunidades de negarle la confianza a un gabinete. A la segunda lo disuelven. Entonces, ok, se acerca más a un escenario que ha sido planteado. Pero por el otro lado, si acceden, le dan la confianza, derogan la ley 31.399, se les vería el fustán, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que dice lo que pasa, y yo soy del convencimiento de que este Congreso no termina de reunir las firmas para la vacancia por el tema de las acusaciones fiscales y los temas de corrupción, porque no se quieren ir. Y este Congreso, con la torpeza con la que ha actuado, que a veces parece ya negligente, le están facilitando la supervivencia a Pedro Castillo. Entonces, se verían desnudados en sus intenciones de seguir así, haciendo el muertito, porque no nos queremos ir. Pero digamos que en lo que dice Pamela, hay un sector de congresistas, los niños entre ellos, que no han votado por la vacancia porque no se quieren ir. Pero el hecho de una supuesta inminente, entre comillas, un supuesto e inminente cierre del Congreso, haría igual que se vayan, pero no que se vayan, sino que los echen, los voten, ¿no? Entonces, el resultado sería el mismo o muy parecido. Entonces, yo creo que eso tendría que hacerlos reaccionar. Si no se quieren ir, lo que tienen que hacer es enfrentar al gobierno. Correcto, ya. Y en ese, o sea, ¿cómo quedaría, nuevamente, estamos barajando escenarios hipotéticos, cómo quedaría el Congreso si finalmente, en el escenario de la disolución, nuevamente, en el escenario de la disolución, la calle se movería en defensa de este Congreso o se movería en defensa de la democracia al final del día, ante la posibilidad de tener un presidente investigado por corrupción, un partido político cuyo líder ha sido ya condenado por corrupción y hoy nuevamente está investigado por lo mismo, impulsando una asamblea constituyente para una nueva constitución que ya sabemos qué caminos tomaría. Entonces, frente a esa posibilidad, ¿saldría en defensa de la democracia a protestar o con un Congreso con 6% de desaprobación no veríamos movilización? El otro escenario es un Congreso que finalmente decide darle trámite por la vía constitucional a lo que tiene la carpeta fiscal de acusación contra el presidente Pedro Castillo y vacar al presidente por incapacidad moral permanente. ¿En qué escenario el Congreso terminaría mejor parado? Sí, y aparte les permitiría conservar el puesto a los que no quieren irse, ¿no? Y que no han votado por la vacancia anteriormente. Sería un motivador bastante suficiente para esa decisión. Ahora, es cierto que el Congreso está desprestigiado, nadie iba a dar la vida ni salir a las calles para defender al Congreso, ¿no? Pero como bien dices, sí hay que defender a un sistema que está amenazado por el señor Castillo, porque a diferencia de los otros casos, los gobernantes tenían una alta popularidad, cosa que no tiene Castillo. Puede ser un 20 a 25% de aprobación, pero no tiene pues el 60 o 70% que en su momento tenían Fujimori o Martín Vizcarra. Entonces, no es un
gobierno fuerte, no es un presidente fuerte con arraigo popular en que la gente no salga para proteger un sistema que al final de cuentas le da beneficios, ¿no? Porque la reacción se daría también no solamente en relación al hecho político, sino a la situación extrema a la que estamos llegando de condiciones de vida, de pobreza, de falta de inversiones, de no recuperación de la economía, de no empleo, etcétera, ¿no? Entonces, hay un impacto popular muy fuerte de la crisis económica y creo que eso generaría una reacción también, ¿no? Que no va a ser de solidaridad con el Congreso, pero sí para evitar un dominio del gobierno a nivel político. Muy bien, sí, al final del día es la defensa de la democracia con todas sus falencias. ¿Qué debiera hacer el Congreso? Gastar su bala de plata, porque no le ha quedado otra. Del modo en que ha planteado el premier Aníbal Torres el asunto, es o derogan el 31.399 o doy por, y le dan trámite a lo que yo he presentado, o doy por negada la confianza. Yo creo que el Congreso tiene que ir a la base legal, jurídica, constitucional de este tema, ¿no? Simplemente me parece que no es admisible la propuesta porque a eso no se refiere la cuestión de confianza. Por lo tanto, el Congreso no puede aceptar eso. Si el Ejecutivo, si el Gobierno cuenta esto como una negación a la cuestión de confianza para forzar a que el Congreso supuestamente gaste esa bala de plata, el Congreso debe mantenerse en una perspectiva constitucional, legal, jurídica, ¿no? Y evidentemente ahí la mirada conduce al Tribunal Constitucional. O sea, al final el Tribunal Constitucional se tendría que dirimir esta situación de interpretación de las leyes, porque al final hay una ley que señala que las cuestiones de confianza se votan con votos, se le da trámite en una votación del Pleno. Claro, y eso no va a ser cuestión de que el señor Aníbal Torres diga lo voy a tomar así o lo voy a considerar de esa u otra manera, ¿no? Es una cosa jurídica en base al ordenamiento constitucional del Perú, al Estado de Derecho, y ahí creo que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero de ninguna manera creo que el Congreso deba aceptar y menos aprobar esta cuestión de confianza porque no es admisible jurídicamente. Luis, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Gracias por la invitación, Pamela. Buenas tardes.